Se grabará la reunión, ¿verdad? Muy buenos días a todas. Bienvenidos al segundo seminario Diálogo sobre Diversidad e Inclusión, que está orientado principalmente a potenciar las líneas de investigación de nuestra facultad y de nuestro Instituto de Estudios Sociales y Humanísticos de la facultad. En esta ocasión contamos con la destacada participación de 3 investigadoras de nuestra facultad, la doctora Alejandra Palafox, la doctora Paula Leal y la doctora Gemma Rojas. Para comenzar el evento, quisiera pedirle a la vicedecana, Ana María Pilar Salinas, que nos dé unas palabras de bienvenida. Muchas gracias, Juan Carlos. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Sí. Buenos días a todos, ¿no es cierto? Nuestras expositoras, los organizadores, el equipo de difusión y a los asistentes a la jornada, seminario, el segundo seminario que realiza nuestra Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma en la sede de Temuco, relacionado con las temáticas de diversidad e inclusión desde la mirada de la investigación en ciencias sociales. Les agradezco su participación y quiero dejarles un saludo de parte de la institución a todos los que hoy se han interesado nuevamente, ¿no es cierto?, por participar con nosotros en estos temas, dado que tenemos mucho potencial para realizar investigación, elevar y levantar nuevo conocimiento sobre las ciencias sociales en estas líneas de investigación. Nuestra mirada, la mirada que nuestra facultad comparte, es que la diversidad es lo común, ¿no es cierto?, que los profesionales de distintos ámbitos, sobre todo los profesionales de ciencias sociales, tenemos que tener un conocimiento acabado y profundo sobre las temáticas de grupos diversos, grupos minoritarios, ¿no es cierto?, diversidades en el ámbito étnico, migratorio, cultural, en el ámbito del género, en el ámbito de los grupos con enfoque de derecho, el envejecimiento, ¿no es cierto?, los jóvenes a lo mejor en situaciones de exclusión social, las personas que presentan alguna discapacidad física o limitaciones de acceso a la información, a la comunicación. Es un amplio rango y un amplio etcétera que requiere nuestra constante formación, preparación, ¿no es cierto?, en el ámbito del pregrado, pero también una preparación constante a quienes ya no estamos en pregrado hace algunos años,
pero estamos en continua formación y profundización para poder comprender las temáticas de la diversidad y generar acciones de inclusión que sean justas, ¿no es cierto?, que tengan un enfoque de derecho, como hoy nos va a comentar una de nuestras expositoras, que incluyan la perspectiva de género, que incluyan la perspectiva, ¿no es cierto?, de respeto a la diversidad cultural, valoración e integración e inclusión de la diversidad cultural. Este es un tema que no es nuevo, porque nuestras experiencias de diversidad todas las hemos tenido, pero cada vez más es vigente, cada vez más necesario, que tengamos mayor conocimiento y que profundicemos, ojalá que nos motivemos a investigar y a generar nuevo conocimiento, sobre todo porque atravesando todas estas temáticas señaladas que son de poblaciones y grupos diversos, están los fenómenos sociales a los cuales nos hemos ido enfrentando en el último tiempo. Por un lado, ¿no es cierto?, las movilizaciones denominadas estallido social, que contemplan muchas consecuencias para el análisis y la comprensión del comportamiento de las personas, los grupos, las comunidades, y por otro lado, esta pandemia por COVID, que es primera vez que la comunidad a nivel global la experimenta y conlleva modificaciones y cambios en las dinámicas sociales habituales que investigábamos. Entonces tenemos aquí una triple, digamos, dimensionalidad para poder analizar y volver a comprender las relaciones humanas, el comportamiento de las personas, el sentir, el actuar, ¿no es cierto?, que nos moviliza a todos. Por un lado, los fenómenos sociales habituales, que son prototípicos, y los fenómenos sociales emergentes, producto de las movilizaciones de grandes grupos de comunidades hoy en día, atravesados en tercer lugar por esta pandemia por COVID. Yo creo que eso hace que este seminario sea de especial relevancia y además tiene una connotación, ¿no es cierto?, de un liderazgo femenino en la investigación, que es también un modelo a seguir, que es también un área, ¿no es cierto?, en que la mayoría de las políticas, programas públicos que fomentan la investigación y la producción de conocimiento están incentivando para que cada vez más mujeres nos involucremos en posiciones de liderazgo, en posiciones de gestión, en posiciones académicas, en posiciones políticas y también generando investigación. Hemos estado un poco en esa lucha, los movimientos, a partir de los movimientos feministas, a partir de las nuevas políticas de género, pero también hay un gran camino todavía que avanzar. Yo felicito y agradezco a nuestras 3 expositoras, doctoras de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, docentes académicas de nuestros programas de pregrado y de posgrado, que están liderando, ¿no es cierto?, proyectos de investigación y que hoy van a compartir con nosotros sus conocimientos. Los invito a tomar nota, a poder elaborar preguntas, ¿no es cierto?, que les sirvan para su desempeño profesional, para su vida personal también, para poder moverse en el mundo social con una mirada sustentada, fundamentada y argumentada en el conocimiento científico que hoy nos van a compartir. Agradezco al equipo organizador, al doctor Juan Carlos Peña, que dirige nuestro Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades en la sede de Temuco. Agradezco al equipo de vinculación con el medio que nos apoya. Y sin más, me despido, los saludos, les deseo una exitosa jornada. Me voy a quedar en silencio, aprendiendo y anotando. Muchísimas gracias, vicedecana, por sus palabras, muy importantes, sobre todo en estos momentos de movilizaciones. Bueno, sin más, damos paso a nuestras presentaciones. Solo quiero mencionar que las preguntas las pueden ir dejando en el chat para que puedan ir dialogando. La presentación serán continuas, haremos las 3 presentaciones primero y posteriormente iremos dialogando con las investigadoras a través de las preguntas que ustedes vayan dejando en el chat. La primera presentación corresponde a la doctora Alejandra Palafox Menegazzi, que se titula Mujeres y violencia sexual post-pandemia. ¿Qué nos espera? La doctora Palafox es doctora en Historia por la Universidad de Granada, España. Sus principales líneas de investigación son la historia de género, historia del sistema penal, justicia e historia de las sexualidades reprobadas. Actualmente es académica de la Universidad Autónoma y del Instituto de Estudios Sociales y Humanísticos, donde desarrolla un proyecto de postdoctorado sobre el tratamiento criminológico de la violencia sexual en Chile durante los siglos XIX y XX. Sin más, por favor, doctora Palafox, puede comenzar. Muchísimas gracias.
Gracias, Juan Carlos. Muy buenos días. Gracias por la invitación. Es para mí un placer poder participar en este evento, aunque sea de una forma virtual. Y también es un reto, como comentaba la vicedecana, el hilo conductor de este encuentro era reflexionar sobre cómo la actual crisis sociosanitaria estaba incidiendo en aspectos sociales y problemáticas concretas a través de la diversidad y la inclusión como ejes conductores del análisis. Y bien, como ha dicho Juan Carlos, mi principal área de investigación es la historia del tratamiento criminológico de la violencia sexual en los siglos XIX y XX. Y es desde aquí, desde donde me he planteado compartir con ustedes brevemente algunas reflexiones en torno a una problemática que venimos arrastrando siglos, como es la violencia sexual masculina perpetrada sobre mujeres y niñas. Creo que no cabe duda de que esta es una práctica social extendida y de larga duración, en términos brodelianos, ¿no?, para los historiadores, en la región latinoamericana. Actualmente esta región ofrece una de las tasas más altas del mundo al respecto, aunque sabemos que siempre es insatisfactorio y muy peligroso hablar de cifras ante este fenómeno porque contabilizamos solamente las agresiones denunciadas ante las autoridades y, como ponen de manifiesto siempre asociaciones de atención a las víctimas y otras organizaciones civiles, el subregistro al respecto sigue siendo muy importante. Entonces, atención con esto. Por otro lado, la invisibilización de este fenómeno ha sido una constante también a lo largo de la historia de la región y también, por supuesto, de este país. Cuando hablamos de violencia sexual masculina ejercida contra mujeres, hablamos, y esto es importante, considero remarcarlo, de una construcción sociocultural, práctica y simbólica de los mandatos de género, que está muy afincada en nuestras estructuras y tradiciones y que hasta hace muy poco tiempo ha sido percibida como una manifestación más de la esencia varonil y de la naturaleza humana, dentro de procesos de conceptualización y de sexualización de hombres y mujeres, procesos particulares y al mismo tiempo dicotómicos. Y cuando digo hasta hace poco, quiero decir hasta hace muy poco, prácticamente hasta ayer. Recordemos, por ejemplo, que solo a partir de 1999 la integridad sexual de las personas es reconocida legalmente como bien jurídico protegido en Chile. Hasta entonces, y desde 1874, una violación atentaba solamente contra el orden de las familias y la moralidad pública. En línea también, obviamente, con la mayor parte de las codificaciones penales, tanto europeas como latinoamericanas decimonónicas, ¿no? Considerando también la honestidad siempre como bien jurídico protegido. A nivel internacional, además, a partir de los años 80 y como consecuencia de las diversas conferencias internacionales sobre mujeres, se abre una vía institucional que consigue, entre otros logros, que se reconozca el derecho a las mujeres a vivir sin violencia o que haya una declaración internacional sobre su eliminación, y para esto ya estamos en los años 90, ¿no? Por otro lado, si hablamos de violencia política sexual, y aquí le tomo prestado el concepto a la investigadora Jocelyn Maldonado Garay, quien la define como la violencia sexual perpetrada por un aparato de poder organizado e institucionalizado. Es también solo a partir de 1998 cuando en el Estatuto de Roma se reconoce que la violencia política sexual es un crimen de lesa humanidad cuando se comete por parte de un ataque, o como parte, mejor dicho, de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque. Y esto es algo que en América Latina ha tenido y está teniendo enormes consecuencias todavía hoy, y también en relación con la crisis actual. Dos ejemplos muy breves de dos casos muy recientes, ¿no? La sentencia condenatoria de 2016 en el caso Sepur Sarco en Guatemala contra la fuerza pública guatemalteca por la esclavitud sexual de las mujeres de los comuneros asesinados entre 1982 y 1988. Y en relación con este caso, el desconcertante caso Manta y Vilca, en Perú, y digo desconcertante porque aquí se está juzgando la práctica sistemática y generalizada por parte de agentes del Estado en conflicto contra grupos Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Tupac Amaru entre 1980 y el año 2000 contra decenas de mujeres en una región centroandina que se llama Huancavelica,
que es una de las regiones actualmente más pobres del país, habiendo sido, paradójicamente, una de las joyas de la corona, ¿no?, durante la época colonial por sus famosísimas minas de azogue. Bien, pues esta investigación pública sobre esclavitud sexual había iniciado en 2003 y después de arduos trabajos y después de la sentencia condenatoria de Guatemala, se esperaba que fuera referente la condena de los imputados peruanos, pero el pasado 13 de marzo, cuando estaba programada una importante audiencia, esta fue pospuesta debido a las medidas impuestas por el Gobierno para contener la propagación de la pandemia, al incluir el confinamiento y el cese temporal de actividades consideradas no esenciales, ¿no?, que ha pasado prácticamente en todos los países, incluyendo obviamente las del Poder Judicial. Actualmente las víctimas siguen exigiendo reparación y justicia, y estos ejemplos los traigo a colación para comentar o presentar brevemente cómo la violencia sexual no es, por tanto, un fenómeno reciente, pero sí lo es su visibilización y, sobre todo, el cambio de percepción desde lo natural y lo inevitable y hacia lo voluntario, lo construido, lo intencional, lo planificado y, por supuesto, lo evitable. Y cuando hablábamos de la violencia política sexual en relación con lo que acabo de comentar, consideremos un ejemplo, ¿no?, una pequeña cita de finales del siglo XIX. Les leo. Dice, ¿y qué sueño más patriótico y a la vez qué caballeresco, si la patria y el amor son la empresa que en su alma lleva impresa todo guerrero de buena ley, que clavar la hermosa bandera de Chile en las torres y palacios de la metrópoli enemiga y probar un poco de la renombrada sal de sus hijas? Imagino que algunos ya conocerán esta cita. Forma parte de uno de los 13 relatos publicados entre 1888 y 1890 por Daniel Riquelme tras su experiencia como periodista durante la Guerra del Pacífico, parcialmente integrado, y por eso me interesa mi investigación particular, en 1929 por el doctor Waldemar Kutz, jefe de la División de Higiene Social, como refuerzo argumentativo en su defensa del origen sexual de la guerra. Bien, la violencia sexual atraviesa estatus económicos, etnias, culturas, contextos, situaciones, épocas históricas, pero se inscribe de forma muy distinta en cada una de ellas. Se significa de forma muy distinta y creo poder decir, sin temor a equivocarme, que sobrepasa siempre la esfera de lo formal o de lo legal. La actual crisis sociosanitaria ha incidido también en este fenómeno, agravándolo especialmente en áreas de conflicto armado, donde encontramos una reformulación y una intensificación de la violencia práctica y simbólica existente en los contextos previos por una falta de atención institucional ligada también a la crisis. Pensemos, por ejemplo, en la lucha armada activa hoy entre comunidades, Estado y narcos en México, ¿no?, que es un conflicto armado no internacional que lleva décadas en activo y que no es reconocido como tal, donde, por tanto, al no ser reconocido como conflicto armado, no aplica el derecho internacional humanitario y en el que la violencia política sexual es empleada como método de tortura sistemático. O también pensemos en la sistematizada violencia sexual contra las mujeres por parte de los militares, paramilitares y guerrillas en el conflicto colombiano, por ejemplo. O la violencia política sexual que atraviesa de lleno las acciones y las luchas entre las maras en Centroamérica, la violencia política en Nicaragua y un largo etcétera que se han intensificado sobre todo por las dificultades institucionales, entre otros motivos a las que hemos aludido. Para el caso de Chile, la pandemia, como comentaba nuestra vicedecana, llega en un momento de auge del estallido social o de los movimientos sociales asociados al llamado estallido social, en el que, entre otras cosas, se pone sobre la mesa la fuerte presencia de la violencia política sexual como herramienta represiva por parte de algunos miembros de los cuerpos de seguridad del Estado. Algo que distintos grupos civiles han denunciado también en el conflicto mapuche. Y aquí la erupción de la crisis sanitaria
por un lado, resta protagonismo público a esta problemática, que es grave porque atenta frontalmente contra la razón de ser de estos cuerpos, deslegitimando completamente su quehacer ante parte de la opinión pública, y esto es algo que debilita enormemente a las instituciones que deben prestar protección, atención y prevención contra esta problemática. La violencia sexual al respecto, Estamos teniendo unos pequeños problemas de conexión. De inmediato lo vamos a solucionar, ¿vale? Vamos a ver qué sucede. Bienvenidas. Un mayor riesgo material de que nos puedan seguir. Y en segundo lugar, porque existe una naturaleza de estas agresiones en el imaginario colectivo. Tiene una articulación histórica y que hace que se condene nuestra presencia en ciertos ámbitos que se ofrecen como seguros y aptos al mismo tiempo. Por ejemplo, estamos acostumbradas a leer o a escuchar noticias y comentarios sobre mujeres que viajamos solas, que transitamos solas, que anormalidad, ¿no?, de ese transitar individual. Por otro lado, sí. ¿Puedes retomar un poquito la última idea? Porque se entrecortó y se pegó. Ahora mismo. A partir de... dígame, a partir de... aproximadamente no se pudo escuchar. De acuerdo. Comentaba la paradoja relación entre los espacios públicos y los espacios privados en relación con la violencia sexual y las mujeres, y de cómo, a través de la incidencia de la crisis sociosanitaria, el espacio público y más transitado, que era el espacio antes más seguro para las mujeres, ahora son los espacios de mayor foco de infección. Y esto lo que hace es que al mismo tiempo se prefieran el transitar por espacios aislados y más retirados, que paradójicamente siguen siendo más peligrosos para las mujeres de forma, por un lado, por una situación material, que es que aquí es donde más riesgo hay de que nos agredan sexualmente, en esos espacios retirados o aislados, pero también por una cuestión simbólica, y es por el cuestionamiento de nuestra presencia en estos mismos espacios, ¿no? Nuestra presencia como mujeres solas, algo que se incide, lo que se incide o se enfatiza como algo anormal constantemente para problematizar, ¿no?, nuestra presencia en el transitar individual por ciertos espacios. Comentaba también que, por otro lado, el espacio privado, el espacio del hogar, se ha convertido en la salvaguarda de muchas y de muchos ante la pandemia, pero al mismo tiempo en este espacio se ha reforzado el peligro y la amenaza para otras víctimas de violencia sexual. Si consideramos datos nacionales, veíamos cómo ya en 2019 teníamos un aumento muy significativo de las denuncias de agresiones sexuales, que es algo que en parte se podía celebrar, no por el aumento de las agresiones, sino por el aumento de la denuncia, lo que podía relacionarse con una mayor confianza de la ciudadanía ante las instituciones, ¿no? Y veíamos un incremento muy importante en comparación con los años anteriores. Contabilizábamos casi 14.000 denuncias de agresiones sexuales frente a las 10.900 de 2018 y unas agresiones en las que el 88% de las víctimas eran mujeres o niñas. Para este año, según datos ofrecidos por la Jefatura Nacional de Delitos Sexuales, la GENADES, de la PDI,
encontramos que ha habido una drástica reducción de las denuncias por agresiones sexuales, una caída del 75% al primer semestre, lo que se atribuye a la falta de acceso a instituciones o a redes de apoyo ante el confinamiento. Por otro lado, sabemos que el perfil predominante o un perfil que ha crecido entre las víctimas de esas agresiones ha sido el de los menores de 14 años y que dentro de esas agresiones el perfil de los agresores predominante ha sido el de alguna figura con grado de parentesco, ya sea por consanguinidad, afinidad o por adopción, resaltando la especial presencia respecto de padres, figuras paternas, tíos, primos, y que en el 85% de los imputados se trataban de personas, en los casos los imputados se trataban de personas conocidas para la víctima. Bien, estos datos que acabo de ofrecer son, creo que de sobra conocidos para todas y todos, porque han sido publicados en varios medios de comunicación de alcance nacional hace pocos meses, pero me gustaría hacer referencia también a otros datos que no han sido publicados, pero que son también de acceso público, aunque no están mediatizados, y que se encuentran en el boletín estadístico de la Fiscalía del Ministerio Público de Chile, también para el primer semestre de 2020. Al respecto, encontramos que durante este semestre se han puesto término a un total de 13.842 procesos por delitos sexuales. Pues de todos ellos, solamente 818 han recibido una condena en sentencia firme. Estamos hablando de un 5,9%, que es un porcentaje muy similar o muy cercano al que existía hace 100 años, si queremos, y el que yo, de forma no estadística, porque no contemplo tantos casos, pero es el que he encontrado en mis investigaciones sobre el funcionamiento del sistema penal de justicia para Santiago y Valparaíso en relación con delitos sexuales, y en concreto con el delito de violación. El resto de los casos han ameritado un sobreseimiento definitivo, temporal, la suspensión condicional del procedimiento, han terminado por la facultad de no investigar, han sido archivados provisionalmente o no han perseverado por decisiones varias. Esta situación considero que sí, obviamente no desalienta, tampoco contribuye o si no desalienta, cuando no desalienta, tampoco, mejor dicho, no contribuye a incrementar la confianza en las instituciones de justicia a la hora de denunciar una agresión sexual. Más si consideramos que en la práctica judicial todavía se trata de desacreditar a las víctimas mediante las referencias a su vida sexual anterior a la agresión como estrategia de descrédito, algo que ponen siempre sobre la mesa distintas fundaciones y organizaciones civiles. Por otro lado, la naturalización de la violencia presente en el imaginario colectivo de este tipo de violencia de nuestra sociedad, que yo considero que ha sido entronizada y convertida en verdad científica a partir de procedimientos dentro de la criminología, principalmente, que se dan durante la primera mitad del siglo XX, ha tenido consecuencias terribles que arrastramos todavía hoy. Y esto ha quedado de manifiesto en la última encuesta sobre percepción pública del acoso sexual que fue publicada por el Servicio Nacional de la Mujer del Gobierno de Chile en 2012, lo que nos hace también pensar en la necesidad de incrementar este tipo de trabajos en la actualidad, y que ponía sobre la mesa como más de la mitad de los encuestados, tanto hombres como mujeres, consideraban que el acoso sexual era inevitable, que está relacionado con una enfermedad o incapacidad de controlar los propios impulsos sexuales de los varones, y que, por tanto, la responsabilidad de ponerle fin recaía sobre todo en las propias víctimas y en las mujeres que tenían que decidir que tenían que dejar de transitar por ciertos espacios a ciertas horas y, sobre todo, vestidas de cierta manera. Ante esa situación, ya para ir concluyendo, considero que es necesario seguir impulsando procesos civiles de concientización, desnaturalización del fenómeno, investigación / formación / financiación y también organización y considero que presión institucional para revertir esta situación y para seguir coadyuvando en aumentar la confianza en las instituciones y en la desnaturalización, como digo, de esta lacra. Una de las tareas pendientes que considero muy relevante
es la elaboración e implementación de una ley integral contra la violencia de género en materia de prevención, investigación y sanción de los crímenes, protección, atención y reparación a las víctimas. ¿Por qué no? El actual proceso constituyente abre también una oportunidad para fomentar esta igualdad de género real, declarando inconstitucional la violencia contra las mujeres, ¿no? Y lo que incluiría la violencia sexual. A nivel de sociedad civil tenemos también muchísimo que hacer. Me resulta interesante al respecto la reflexión que ofrecía hace unos meses aquí en Chile Judith Butler, de forma virtual, sobre las comunidades de cuidado, ¿no? Ella hacía referencia a cómo durante la pandemia habíamos visto cómo grupos vecinales se autoorganizaban al margen de las instituciones para asistir, cuidar a los más vulnerables. Bien, pues ante la situación institucional actual, que resulta muy necesaria, muy pertinente, y no quiero que se me malinterprete, no estoy criticando la labor de mujeres y de hombres que trabajan a lo largo todos los días de las instituciones para paliar y contrarrestar este fenómeno social y cultural que nos acompaña desde hace siglos, ¿no? Pero que a día de hoy resulta desgraciadamente todavía insuficiente ante la problemática. Considero que sigue siendo muy relevante la creación, por tanto, de redes civiles de apoyo, de prevención, de formación, concientización y de presión, ¿no? Redes que operen como, por ejemplo, la actual red de investigadoras, que tiene un papel y está teniendo un papel crucial en el proyecto de ley ni en su compromiso contra el acoso sexual en el ámbito educativo, por ejemplo. Redes y presiones que hemos visto recientemente en casos muy mediatizados, como ha sido el caso reciente vivido en los últimos meses en Temuco, y que hemos visto cómo las mujeres de Temuco, a través de su constancia, su firmeza y su determinación, contagiaban a toda una sociedad también que se demostraba hastiada, ¿no?, por la acumulación de cifras deleznables en relación con la violencia sexual masculina. Y con todo, ya para cerrar, me gustaría dirigir mi reflexión, que podríamos dirigir hacia muchos aspectos de este panorama general que he intentado presentar, pero me gustaría dirigir sobre todo mi reflexión hacia un aspecto concreto. Y es que ante la política sanitaria de prevención, seguridad implantada, que se ha materializado en cuarentenas, confinamientos y toques de queda, entre otros aspectos, creo que parece necesario recordar un desafío presente aún hoy, y es el que las mujeres podamos hacer uso y disfrute de los espacios públicos en igualdad de condiciones. Nuestra historia es una historia de recogimientos, es una historia de honores basados en nuestra conducta sexual, es una historia de purezas inmaculadas, si queremos, que han estado ceñidas a la custodia de nuestros cuerpos, cuerpos sexualizados como objetos, al mismo tiempo que desexualizados como sujetos activos. Las mujeres seguimos viviendo, desgraciadamente, una historia de miedos hacia un espacio exterior imbuido de un latente y potencial peligro masculino y sexual. Arrastramos la necesidad, por tanto, de construir esta masculinidad agresiva y sexualmente voraz, naturalizada desde el siglo XIX como parte esencial de lo que significa ser hombre, algo que bueno, creo que Juan Carlos conoce muy bien también por su línea de investigación. El derecho de estar presentes, por tanto, en la pluralidad de la esfera pública, caracterizada, según la gran filósofa del siglo XX, Hannah Arendt, por ser el espacio de reunión, diálogo y acción de personas concebidas como iguales, considero que implica, haciendo referencia a casos mediáticos cercanos, el derecho a salir, interactuar, y aunque suene burdo, bailar y recrearnos sin que nos violen, algo que para las mujeres sigue siendo un aspecto meramente formal, reconocido y respetado todavía solo en el papel. Hasta que no asumamos, por tanto, con clara voluntad política, la necesidad de implementar estas y otras garantías, las tan anheladas desescaladas y vueltas a la normalidad para las mujeres, supondrán la vuelta al confinamiento simbólico y material, desgraciadamente, al que la violencia sexual nos tiene acostumbradas. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Alejandra. Muy completa tu presentación, muy interesante también. Bueno, quiero aprovechar la instancia para saludar a nuestro decano, el señor Tomás Duval Varas, que nos está acompañando en estos momentos también, y a la directora de Trabajo Social de la sede de Temuco, la señora María Angélica Franco y Saavedra. Muchísimas gracias por acompañarnos también en estos momentos. Quisiera recordar que está abierto el chat para que puedan dejar sus preguntas, y además está la encuesta de satisfacción para que la puedan responder una vez acabado el seminario. ¿Vale? A continuación, presentará la doctora Paula Leal en la temática Ser comunidad en tiempos de crisis y su implicancia en el acceso a derechos, por la doctora Paula Leal. La doctora Leal es trabajadora social, licenciada de la Universidad de la Frontera, magíster en desarrollo local y regional también de la Universidad de la Frontera y doctora por la Universidad, doctora en educación por la Universidad Sussex de Reino Unido. Actualmente se desempeña como docente de la carrera de Trabajo Social en la Universidad Autónoma de Chile. Muchas gracias, Paula. Buenos días a todas y todos y gracias una vez más por la oportunidad que se nos da de compartir estos espacios que son únicos, sobre todo en este tiempo en el cual tenemos que tener más que nunca este sentido de comunidad, de solidaridad y de lazos afectivos. Saludo, como decía aquí mi colega Juan Carlos, ¿cierto?, a las autoridades de la universidad que están presentes y a todos y todas quienes en esta mañana han apartado de su tiempo porque consideran que esta temática es fundamental poder trabajarla y abordarla. Uno de los aspectos que yo considero más decidores en lo que estamos viviendo en estas constantes situaciones de crisis es el replantearnos. No sé cuál será la experiencia de cada uno de ustedes. En lo personal, procuro siempre mantenerme ligada, ¿cierto?, a diferentes tipos de grupos sociales, grupos tanto formales como informales. Esto es algo que desde niña vi al interior de mi familia. La importancia, ¿cierto?, no solo de la familia como un grupo social, sino la importancia de realmente vincularnos en los espacios en los cuales nosotros habitamos y en los cuales construimos estas relaciones de significado. Bueno, voy a compartir dos láminas, algo muy sencillo, pero para ir siguiendo un hilo conductor de las ideas. Yo creo que ahí debiera estar. Bueno, ser comunidad en tiempos de crisis y su implicancia en el acceso a derechos. Cuando comenzó la pandemia, ¿verdad? Muchos de nosotros también nos hemos visto motivados a pensar y repensar nuestras diferentes líneas de investigación. Cuando escogemos líneas ya sea de investigación o de intervención profesional, es porque hay también una vocación, porque hay una forma también de mirar el mundo, de entenderlo. Hay paradigmas con los cuales nos vamos desarrollando a lo largo de nuestra vida. Y fue así como en estos últimos meses, ¿cierto?, muchos de nosotros, creo, nos hemos interesado por revisar o repensar, reconstruir lo que significa ser comunidad a la luz de los distintos eventos, sobre todo esta pandemia, y considerando la explosión de lo virtual en las últimas décadas o en los últimos años. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que efectivamente personas mayores también se han podido reinventar, que tenemos algún tipo de familiar o conocemos a alguien y nosotros mismos, ¿cierto?, que en marzo teníamos un conocimiento suficiente, pero también limitado en cuanto a muchas plataformas virtuales con las cuales poder tener contacto con otras personas que estén distantes territorialmente? Y hoy día podemos ver que muchos de nosotros nos vemos
mucho más alfabetizados tecnológicamente que en marzo. Todos estos son desafíos, y así como podemos revisar los distintos cambios que tenemos en la cotidianidad, es necesario reflexionar respecto a qué entendemos, ¿cierto?, por ser comunidad, sobre todo cuando el distanciamiento físico es imperativo, cuando para superar estas situaciones de una pandemia o poder aminorar sus consecuencias lo que más se pueda hasta el momento de esperanza o esperanzador que todos tenemos de que existe una vacuna eficiente que nos permita salir de esta crisis. Entonces, ¿cómo entendemos comunidad? ¿Cómo comprendemos? Y en esta reflexión podemos ir a la evolución de este concepto, de esta idea de lo que significa ser comunidad. Y por allí, cuando se comienza a conceptualizar desde las diferentes investigaciones, desde lo reflexivo, era un aspecto o era una dimensión más bien vista desde lo asistencial, si hablamos desde el plano netamente profesional, ¿cierto?, de la intervención, en el sentido de la comunidad como una cosa, como un constructo, y como muchas de nuestras intervenciones, ¿cierto?, han sido, y que procuramos salirnos de ese paradigma de lo asistencial, de aquello a lo cual debemos atender porque tiene necesidades que requieren ser satisfechas. Entonces, cuando en el siglo XX se comienza a revisar el concepto y ya se comienza a abrir esta idea, sacándolo, descosificando lo que significa ser comunidad, nos encontramos con toda esta reflexión de que la comunidad es un espacio, ante todo, en la cual se genera seguridad y se genera confianza. Pudiéramos entender que a priori, ¿cierto?, que en la comunidad sus distintos elementos, componentes están en cierto orden y podemos de esa manera tener una estructura que nos permite desarrollar nuestra cotidianidad. Tenemos una estructura que es tanto horizontal como vertical, que nos asegura, ¿cierto?, relacionarnos ordenadamente en este sentir colectivo y con los demás miembros. Y también poder tener una pronte de cómo relacionarnos con aquellos que pudiéramos decir son forasteros, forasteras o ajenos a esta comunidad que nosotros determinamos como tal. Entonces, comunidad obviamente va de la mano de la colectividad y, como decía, a partir de esta influencia del positivismo en su momento se le cosificaba, es decir, como una unidad, podríamos decir territorial más bien, que una comunidad territorialmente ubicada en la cual, ¿cierto?, se podía investigar, a la cual se podía investigar y se le podían aplicar ciertos procesos desde una mirada mucho más asistencialista. Hemos entendido a lo largo de las últimas décadas, con estas diferentes reflexiones, que la comunidad se lleva a cabo dentro de un marco territorial, pero no necesariamente. Porque la comunidad se entiende también como un proceso, es decir, como este espacio que se construye y se co-construye. Por lo tanto, la comunidad ya se ha ido desmarcando cada vez más de lo que significa el estar ubicados, por así decirlo, geográficamente en un territorio. Ya sabemos a lo largo de la historia, ¿cierto?, de muchas poblaciones desplazadas, y en la actualidad también producto de la pandemia estamos viendo mucho desplazamiento de comunidades completas, también por desastres naturales ha habido desplazamientos, por situaciones de guerra, por conflictos, etc. Por lo tanto, esos grupos que se determinan o se entienden a sí mismos como comunidad no dejan de serlo porque ya no puedan ocupar cierto territorio. Lo que sucede con nuestros pueblos indígenas a lo largo de la historia también. Se comprenden y tienen una identidad como una comunidad particular. Por lo tanto, es fundamental revisar constantemente cómo vamos comprendiendo comunidad y sobre todo a la luz de la virtualidad. Pudiéramos nosotros y nosotras, ¿cierto?, hacer un balance en este momento y decir, bueno, soy comunidad, ¿a qué comunidad estoy perteneciendo?
mantenemos esta misma pertenencia a una comunidad que en un momento se dio desde los lazos presenciales y se dio en el contexto de habitar un territorio específico, pero no hemos dejado de ser comunidad por el hecho de no poder vernos y no poder compartir espacios físicos. Seguimos siendo comunidad. Por lo tanto, sobre todo, cómo configuramos comunidad hoy día tiene que ver con cómo se configura la sociedad hoy, con estos fenómenos constantes, y por ahí ya se hablaba, ¿cierto? Se comenzó a hablar de una sociedad líquida, como lo planteaba Bauman en su momento, y se sigue planteando, de esta sociedad que cada vez más se relativiza, cuyas definiciones de base comienzan a moverse, producto justamente de lazos que se van debilitando a lo largo del tiempo por este exacerbado interés en lo inmediato y en la satisfacción, también con el menor esfuerzo, y así múltiples fenómenos que definen o que caracterizan a nuestra sociedad hoy en día. Es en este contexto que también ser comunidad cobra un nuevo sentido, porque como somos comunidad más allá de intereses que son mediatos, más allá de intereses que simplemente están centrados en una tarea o en un objetivo específico a poder alcanzar. Esto ha desafiado, y también, bueno, yo soy trabajadora social de base, y esto ha significado un desafío, no solamente en términos de lo investigativo, sino sobre todo, ¿cierto?, desde la intervención. Y estamos en un contexto de las ciencias sociales, por lo tanto podemos decir que ha desafiado, ¿cierto?, podríamos decir que los básicos análisis FODA, la pandemia como amenaza, pero la pandemia también como una oportunidad y como un desafío desde las ciencias sociales de cómo repensar nuestras intervenciones a la luz de la crisis que estamos vivenciando. Y se ha potenciado también en las últimas reflexiones desde la investigación y la intervención esta necesidad justamente de analizar que somos comunidad y analizar cómo poder hacer frente a la crisis, pero desde la mirada colectiva. Obviamente las primeras decisiones desde lo público tienden a abordar la situación desde una mirada más bien individual y más bien de asistencialista, porque efectivamente han ocurrido diferentes situaciones que requieren una intervención temprana, oportuna. Pero pasado ese primer nivel de asistencialismo es que debemos repensar nuestra intervención, cómo nosotros atendemos a esta crisis en particular. Y es así como llegamos, ¿cierto?, a esta reflexión de cómo ha afectado, en definitiva, una pandemia a los derechos. Bueno, la verdad es que mi colega anteriormente daba, ¿cierto?, un paraguas acerca de uno de los aspectos que pudiéramos relacionar con derechos. Y por mencionar algunos, se habla o se está reflexionando bastante en qué derechos están siendo vulnerados en este momento, en esta situación de pandemia. Y uno de los primeros que saltan a la luz son situaciones de censura, cuando esta pandemia ya se sabía que existía el riesgo de una pandemia. Hubo bastante censura en algunos países, prefiero no mencionar, pero cada uno y una hará sus reflexiones, que efectivamente médicos advertían del peligro y fueron fuertemente reprimidos en el sentido de no publicar aquello o que no saliera a la luz hasta que se tuviera cierto control, lo cual sabemos que obviamente no fue beneficioso y por lo tanto se constituye en un derecho allí vulnerado, el derecho a la libre expresión. Siguiendo esta lógica también de qué derechos han sido vulnerados en las áreas de la salud, sistemas de salud desbordados a lo largo del mundo, que ya sabemos que llegar a una decisión de qué vida se salva y qué vida, ¿cierto?, se deja partir. Mirábamos, yo
yo miraba con preocupación en marzo, sobre todo en abril, pensando en los temas de salud, porque yo creo que como muchos de nosotros, con familiares y amistades, con trabajos informales, ¿cierto?, que se veían amenazados y muy preocupados y preocupadas de cómo sería su atención de salud, qué pasaba en estos casos. Por allí también nosotros sabemos el sistema segregado de salud que existe en el mundo en general, y no sé, en algunos planes, ¿cierto?, de salud se ofrecen traslados en helicóptero, por ejemplo, lo que la mayor parte de la población alrededor del mundo no puede acceder. Enfermedades que eran prioridad y que han sido desplazadas. Obviamente se priorizan los pacientes con casos, o sea, los casos COVID. Bueno, la vulneración de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, que ya mi colega también dio una explicación, ¿cierto?, mucho más acabada en ese sentido. Bueno, discriminación y xenofobia, toda esta situación de resguardarnos como país o de cuidar nuestras fronteras, se ha usado también en varios contextos para ser discriminadores y ser xenófobos. Es decir, de partida, ¿cierto?, cómo se trató a las personas chinas, como incluso hubo campañas en las redes sociales, no soy un virus. Es decir, la discriminación que hubo hacia ellos y ellas, y más de alguno de nosotros pudo escuchar algún comentario como por culpa de los chinos y que los chinos, etc. Por lo tanto, asimismo, ¿cierto?, lo que está sucediendo también en varios sectores que unidos del mundo, en que unido a esta situación de pandemia hay crisis políticos, sociales y económicas que están empujando forzosamente a sectores de la población a movilizarse, a moverse para buscar un futuro mejor, de partida para paliar el hambre. Y esas personas no siempre, o la mayoría de las veces, no son bien recibidas en ciertos contextos. Por lo tanto, insisto con la idea de que se ha agudizado la situación de discriminación y xenofobia producto de la pandemia. Es decir, cuidemos nuestro entorno, cuidemos esto que nos pertenece, veamos primero cómo nos manejamos nosotros y después veamos al resto. Por lo tanto, se ha agudizado, como decía, la discriminación y la xenofobia, también con controles fronterizos excesivos. A lo largo del mundo también hay denuncias de que los controles o sea, que la pandemia también está siendo una excusa para poner aún más restricciones en cuanto a en las fronteras entre países. La sensación también de la precariedad laboral que ha salido a la luz más que nunca, por una parte el no resguardo, ¿cierto?, de los empleadores o de ciertas empresas y compañías, no resguardo a normas sanitarias. Ya sabemos todo lo que ha sucedido también con mal uso, por ejemplo, de permisos colectivos y otros ejemplos que pudiéramos dar. Está bastante precario en este momento nuestro derecho a un empleo estable. Efectivamente existe. Uno de los temas que más se discuten de las consecuencias de los sistemas neoliberales a lo largo del mundo que como sociedad hemos ido, ¿cierto?, instaurando, justamente la precarización del empleo, cuyos índices han subido de manera alarmante en estos últimos meses de pandemia. Y todo lo que conlleva el teletrabajo. Aquí todos y todas hemos ido aprendiendo juntos y construyendo juntos, pero el teletrabajo, si bien una parte importante de la población del mundo ya estaba desarrollando teletrabajo como algo habitual, pero era una decisión que se tomaba. Hoy en día no tenemos la posibilidad de decidir si queremos o no el teletrabajo. El teletrabajo tenemos que aceptarlo, adaptarlo, e incluso yo diría aprender a quererlo, aprender a estimarlo y aprender a ver todas las, como facilitadores, ¿cierto?, de continuar nuestra vida en estos tiempos difíciles de pandemia. Bueno, con todo digamos, este escenario quisiera, bueno, que se ha hecho en contextos de crisis por la pandemia. Aquí es interesante la reflexión respecto a que si como comunidad lo que estamos haciendo es participar porque somos comunidad,
participar desde el punto de vista de los ciudadanos, ¿cierto?, para poder resguardar mis derechos, derechos que debieran estar protegidos cualquiera sea la situación o cualquiera sea la crisis, cualquiera sea, ¿cierto?, la problemática que esté atravesando el mundo y que esté atravesando nuestro país en lo específico, o si más bien se refieren a acciones colectivas, porque en el discurso está muy potente el hecho que sí, efectivamente ha aumentado la participación comunitaria, los ciudadanos y ciudadanas movilizados, movilizadas, pero la reflexión que tendría que haber en este sentido es si esto es más bien una acción colectiva, es decir, un colectivo de personas, ¿cierto?, que se reúnen, que se unen y van pos un objetivo. Si es realmente que se quieren paliar los efectos de la pandemia, que se quiere poder sobrevivir y llegar y tener una calidad de vida aceptable en estos tiempos mientras se vuelve a cierta normalidad, o si es que efectivamente hemos desarrollado o tenemos desarrollado este sentido de comunidad, de poder fortalecer estos lazos de solidaridad, de entender la pandemia también como un desafío y una oportunidad de encuentro, y mayormente desde la virtualidad, pero también, ¿cierto?, con todos los resguardos físicos el uno con el otro. Yo creo que esa es la reflexión que viene y es una de las líneas de investigación interesantes que se abren, revisar, insisto, y si es que realmente esto ha sido acción colectiva o si esta acción colectiva, que es aceptable y es necesaria, pudiera llevarnos a efectivamente un fortalecimiento de lo comunitario, un fortalecimiento de nuestra identidad y de nuestra participación. ¿Y qué se ha hecho? Bueno, yo ponía esas fotos allí porque son muy decidoras, lo que se llama las sub kitchen, que son las ollas comunitarias que esa foto, digamos, recrea el siglo XIX por allí en Europa con las constantes crisis, ya sea pandemias y también situaciones de pobrezas alarmantes que habían a lo largo de Europa. Y no es una idea nueva, siempre la comunidad tiende a autoorganizarse para poder colaborarse, para poder solidarizar. Y es lo que vemos hoy día, ¿cierto?, en Chile y en el mundo, la proliferación de ollas comunes. Por lo tanto, y hay varias, y hay un estudio de 5 universidades en los cuales nos muestran cuáles han sido las diferentes oportunidades de participación y de autoorganización de la comunidad para poder contrarrestar los efectos de la pandemia, y ante lo cual, insisto, se abre esta discusión de si aquello podemos considerarlo realmente participación desde la comunidad como tal, o si es más bien una acción colectiva que pasada la pandemia, ¿cierto?, se va a diluir, o cuyos lazos, efectivamente, la pregunta es si esos lazos van a continuar o se van a diluir. Y ya conocemos sobre todo el uso de las redes sociales, el hecho de hacer campañas de prevención, campañas de promoción en salud, poder colaborarnos mutuamente, ¿cierto?, entre vecinos y vecinas, si es que conocemos a una persona de la tercera edad, por ejemplo, una persona mayor, estar pendientes de aquella persona, poder solidarizarnos en comprar, ¿cierto? Yo tengo en este momento unos familiares que están con la situación están con contagio, y ha sido, yo les he preguntado, y el relato de ellos de que entre vecinos y entre otros familiares se ayudan y les hacen las compras y se las van a dejar. Y así varias manifestaciones de lo que significa ser comunidad, ¿cierto?, y poder colaborarnos mutuamente. Y algunas implicancias y sugerencias a grandes rasgos es el llamado a revisar nuestro concepto de comunidad, como yo lo planteaba, que no es una cosa a la cual yo lleno con asistencialismo, sino que es un espacio y es proceso. Involucrar a las comunidades afectadas desde el inicio, ¿cierto?, en todas las medidas que tengan que ver con responder a la pandemia, generando confianzas y garantizando desde lo público, tenemos que velar porque desde lo público, ¿cierto?, se garanticen estos derechos que han sido vulnerados, que exista una información o procesos de información muy fluidos. Desde el punto de vista de lo académico, desde nuestras universidades, ¿cierto?, estar preparados desde lo investigativo para poder responder y dar respuestas que sean atingentes. ¿Qué más podría decir? Visibilizar, porque ese trabajo en red existe, visibilizarlo aún más,
el trabajo en red que se está haciendo desde ¿cierto? Las intervenciones desde lo académico y visibilizar aquellas redes que ya están constituidas en la comunidad. Esas redes existen, pero requieren de mayor visibilización. Combatir todo tipo de discriminación y estigma y, bueno, y hacernos cargo de la virtualidad que llegó para quedarse. Por allí decimos, ¿cierto?, que efectivamente la virtualidad no se va a ir, no es algo momentáneo, sino que llegó para quedarse, y yo creo que con estas estrategias y sobre todo con este proceso constante de investigación e intervención, ¿cierto?, de la mano como una rueda que avanza y avanza, entonces podemos dar mayor respuesta a visibilizar vulneración de derechos en tiempos de pandemia y cómo respondemos, pero desde una comunidad organizada y desde una comunidad solidaria y que constantemente se va reconstruyendo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Leal. Un momento, por favor. Ya, quiero aprovechar la oportunidad de saludar a la directora del Instituto de Estudios Sociales y Humanísticos, la doctora Inmaculada Simón Ruiz, que también nos está acompañando, al igual que el decano y la directora de Trabajo Social. Reitero que están abiertos el chat para que puedan realizar sus preguntas y además está la encuesta de satisfacción también para que puedan responderla. A continuación, dejamos paso a la doctora Gema Rojas, quien nos dará la presentación de entre el etnocidio y la exclusión de pueblos indígenas y migrantes en la crisis sanitaria. La doctora Rojas es doctora en etnología y etnoantropología de la Universidad di Roma La Sapienza y magíster en políticas sociales y desarrollo sustentable del territorio en la Universidad de Bolonia. Es licenciada en antropología de la Universidad de Chile y actualmente se desempeña como investigadora y docente de la carrera de Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Chile. Entonces, sin más, las dejo con ustedes a la doctora Rojas. Hola, buenos días a todas y todos. Muchas gracias por la presentación. Saludo también a las autoridades presentes, al señor decano, a la señora vicedecana, los directores presentes y muy particularmente a nuestros y nuestras estudiantes que seguramente estarán también conectados, algunos de ellos. Bien, el tema que he propuesto para esta pequeña presentación y que corresponde a lo que ha sido mi experiencia de investigación en mis 20 años de trayectoria, corresponde precisamente a dos tipos de población que han sido seguramente unas de las más golpeadas en la actual crisis sanitaria y que corresponde precisamente, como bien señaló Juan Carlos, a los pueblos indígenas y migrantes. Es un poco ambicioso hablar de dos temáticas que tienen sus particularidades en una presentación tan breve, pero voy a intentar referirme a algunos elementos que me parecen significativos para poder abordar su análisis y su especificidad en el contexto de una situación que obviamente nos está golpeando a todos. Porque, sin lugar a dudas, la pandemia es una situación biológica compleja, ¿cierto?, que nos golpea a todos, que nos hace a todos, unos más, otros menos, susceptibles de una situación de contagio, una cuestión que además sabemos, no habíamos experimentado en la historia reciente de la humanidad hacía una cierta cantidad de tiempo, pero lo cierto es que existen ciertas poblaciones que por distintos tipos de vulnerabilidad son más susceptibles de sufrir los embates de las enfermedades en términos generales. No solamente estamos hablando de la situación de la pandemia que hoy en día está en curso. Y eso es lo que, por ejemplo, incluso la OMS ha llamado los determinantes sociales de la salud. Ya desde hace unos 15 años la OMS se ha dedicado específicamente a tratar la enfermedad también desde el punto de vista de lo que ellos llaman efectivamente sus determinantes sociales. Y me permito leerles un párrafo que proviene precisamente de la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud de la OMS. La mala salud de los pobres,
el gradiente social de salud dentro de los países y las grandes desigualdades sanitarias entre los países, una cuestión que estamos viendo obviamente hoy en día, están provocadas por una distribución desigual a nivel mundial y nacional del poder, los ingresos, los bienes y servicios y las consiguientes injusticias que afectan a las condiciones de vida de la población de forma inmediata y visible y a la posibilidad de tener una vida próspera. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque efectivamente la misma OMS nos está poniendo desde hace ya muchos años en evidencia que existen situaciones diferenciales en el impacto que tienen en las poblaciones las enfermedades. Pensemos en un caso muy estudiado, muy conocido, tal vez para nosotros no tan conocido porque no nos afecta en nuestro territorio, como el caso de la malaria, por ejemplo, que es una de las enfermedades que produce más muertes en el mundo. Más de 12 millones de contagiados anualmente, al menos 500.000 muertes, y cuyas muertes se concentran, y no es casualidad, en el territorio africano. 90% aproximadamente de las muertes producidas por malaria se concentran en África. ¿Por qué? Me imagino que la pregunta se contesta prácticamente sola, ¿no? Son las condiciones, las particulares condiciones de pobreza y sobre todo, por ejemplo, de falta de accesibilidad a los servicios sanitarios, los que producen, por ejemplo, que una enfermedad que no es necesariamente mortal se transforme en mortal porque las personas no pueden tener acceso oportuno, rápido a una cura. Una enfermedad que además no tiene vacuna. Por lo tanto, imagínense el tipo de situación para poblaciones vulnerables. Una enfermedad que fue erradicada, por ejemplo, de España, Italia, ya hacia los años 60 y 70, gracias a políticas centralizadas que permitieron efectivamente lograr este objetivo, y que no afecta o que afecta en mucha menor medida a las poblaciones acomodadas del continente africano, porque efectivamente es una enfermedad en gran medida de pobres. Entonces, obviamente, eso es una cuestión que tenemos que tener en consideración a la hora de considerar a los pueblos indígenas y migrantes, que además por sus propias particularidades suelen sufrir una serie de desventajas acumuladas, por llamarlo de alguna manera, que se deben precisamente a su propia condición de subordinación histórica. Aquí podríamos, por ejemplo, aplicar un dispositivo heurístico que podría resultarnos bastante útil y que ha sido muy utilizado sobre todo por los movimientos sociales, como el de la interseccionalidad, en tanto forma de entender la complejidad del mundo, considerando que las experiencias están cruzadas, ¿cierto? Y por lo tanto también las discriminaciones se ven agudizadas por distintas categorías sociales como la raza, la clase, el género, la sexualidad, la discapacidad, la etnia, la nación, la religión, la edad, etcétera, todas las que a ustedes se les puedan ocurrir, todas en muchos casos contemporáneamente. Yo recuerdo, por ejemplo, en la universidad leímos alguna vez un texto de la Marisol de la Cadena, una antropóloga peruana, que se llamaba "Las mujeres son más indias". ¿Por qué? Porque efectivamente, en muchos casos, ¿cierto?, no solo la condición de género es un elemento ya de vulnerabilidad, en muchos casos, como bien lo señalaba la colega que expuso al principio, Alejandra, sino que esto sumado a los otros elementos que finalmente enfatizan, ¿cierto?, y extremizan las situaciones de discriminación, de marginalidad, de vulnerabilidad. Añádale usted el calificativo que mejor estime, porque además son todos calificativos que no necesariamente corresponden a un marco teórico en específico, sino que son tomados, y en eso estuve haciendo una revisión somera, por cierto, de los informes, declaraciones que se han emitido, ¿cierto?, sobre todo por organizaciones no gubernamentales en estos tiempos, y son siempre conceptos que están efectivamente asociados a la condición contemporánea de estos grupos. Entonces, es importante tener en consideración efectivamente ese tipo de cuestiones para comprender que, además, por ejemplo, en el caso de los pueblos indígenas, esto que es una situación que creo yo queda más o menos clara a propósito de lo que les acabo de señalar, también se suma el hecho de que nosotros desde la antropología sabemos que en general las percepciones de la buena y mala salud, las amenazas sanitarias, ¿cierto?, están también culturalmente construidas, y por lo tanto no tendría que extrañarnos el hecho de que culturalmente existan grupos que no necesariamente se sientan o se hayan sentido en un primer momento vulnerables o no respecto de ciertos riesgos.
en muchos pueblos indígenas efectivamente existía un cierto temor desde el principio de este proceso, porque existían ciertas señales, llamémoslas así, culturales, que visibilizaban que algo extraño estaba ocurriendo en este periodo. En el pueblo mapuche, por ejemplo, Elisa Loncón, una académica mapuche muy connotada, ponía en evidencia una cosa que tal vez muchos de ustedes, sobre todo quienes tienen familia en la comunidad o pertenecen a alguna comunidad, tal vez notaron. Floreció la quila, se secó el coligüe, pasaron cosas en el territorio que mostraban alguna clase de augurio de malos tiempos, y ciertamente eso, en tanto percepción de riesgo, obviamente ya marca una situación particular que hay que tener en consideración, pero debido a que en general los pueblos indígenas suelen estar radicados en los territorios más marginales, más pobres, que han sufrido además distintos tipos de situaciones por la precarización territorial, etcétera, vemos que efectivamente sufren o tienen la posibilidad, ¿cierto?, de sufrir con mayor contundencia los embates de una pandemia como la que estamos viviendo. También eventualmente existen dispositivos, a propósito de lo que decía Paula, la segunda expositora, que en algunos casos los resguardan. Por ejemplo, la UNESCO manifestaba el caso de una comunidad indígena de Indonesia, los Orang Rimba, que tienen prácticas tradicionales de distanciamiento social que permiten que esté, digamos, pautado culturalmente el hecho de que los miembros enfermos de la comunidad tengan que aislarse en el caso de la propagación de alguna enfermedad. Ciertamente eso, cuando las condiciones estructurales dificultan la posibilidad de aplicar dispositivos culturales, es bastante más complejo, y llega un minuto en el que cualquier, digamos, medida, ¿cierto?, decisión comunitaria para la protección no es suficiente, ¿sí? Acá en Chile hubo algunas comunidades que de hecho intentaron mantenerse al margen al inicio de este proceso. También lo reportaba Elisa Loncón y otros medios, ¿no? Lonquimay, Alto Biobío, bueno, la Isla de Pascua, ¿no? Comunidades que no solo desde un punto de vista, digamos, político-administrativo nacional, sino también por la acción de sus autoridades locales, trataron de autoclausurarse. En la isla de Chiloé también, muy motivado, por cierto, por las comunidades indígenas. Pero así todo, efectivamente, la pandemia llegó a azotar con mucha violencia a muchas comunidades indígenas, y sobre todo aquellas que estaban particularmente vulnerables por situaciones que no dependen de ellas mismas. Pensemos, por ejemplo, en el caso de algunas comunidades del norte de Chile que se vieron afectadas por la pandemia, por el contagio que se masificó por la actividad minera de la zona, ¿sí? Entonces es importante tener este tipo de elementos en consideración a la hora de considerar los impactos diferenciales que pueda generar esto en los pueblos indígenas. Hay que considerar también, eso también lo revela, por ejemplo, la Loncón, ¿no?, que en los pueblos indígenas los ancianos son altamente valorados, seguramente más que incluso que en nuestra bien o mal llamada sociedad occidental. Por lo tanto, el hecho de que estén en riesgo las vidas de las personas mayores, ¿sí?, es muy significativo desde el punto de vista incluso de la mantención de ciertas prácticas culturales, que para un cierto tipo de antropología, tal vez desde el punto de vista de cierto dinamismo social, sea un hecho tal vez secundario, ¿sí? Y eso ha hecho que algunos conceptos, como el mismo concepto de etnocidio, que yo provocativamente lo quise colocar en el título, hayan pasado incluso de moda, pero lo cierto es que hay conocimiento que se pierde con la desaparición de personas únicas. Un diario local, nacional, reportó, por ejemplo, la muerte del último maestro yagán en construcción de canoas, presuntamente por contagio de la COVID, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones son obviamente difíciles de afrontar para los pueblos indígenas e implica un impacto diferencial. Se han hecho estudios, algunos, ¿cierto? Es difícil hacer, lo sabemos, estudios en el contexto actual, ¿cierto? Pero efectivamente existen ciertas conclusiones a propósito de lo que aquí se está diciendo, ¿no? El Centro de Estudios Interculturales e Indígenas, por ejemplo, de la Universidad Católica, junto con otras universidades de Chile, efectivamente han puesto en evidencia a través de algunos informes que han emitido respecto a algunas encuestas que han logrado desarrollar a través de dirigentes indígenas, la falta de medidas específicas para proteger de manera pertinente a los pueblos indígenas, que estoy citando, sí,
y el hecho de que los pueblos indígenas han estado en completo abandono, señalan ellos, por parte del Estado, precisamente porque no se han generado medidas específicas y muchas veces, según la evaluación de esta institución, se han puesto trabas a las iniciativas autonómicas que se puedan encaminar en la línea de la protección de las comunidades. Esto obviamente ha ocurrido en Chile y ha ocurrido en la mayor cantidad de los territorios indígenas. Pensemos solamente lo que está pasando en la Amazonia, sobre todo brasileña. Hemos sido testigos de los incendios, ¿cierto?, provocados muchas veces por el extractivismo, ¿no?, que termina generando, ¿cierto?, para efectos de rozar ciertas zonas de la Amazonía, han terminado produciendo un impacto muy significativo en pueblos que además son pueblos particularmente vulnerables porque debido a su situación de aislamiento, ¿no? Aquí se usan varias terminologías, ¿no? El concepto de aislamiento voluntario, de contacto inicial e intermitente, en fin, hay pueblos que están en distintos tipos de situación, ¿sí? Y la situación de aislamiento, ¿cierto?, físico, y aquí sí que estamos hablando de distanciamiento físico muy, muy particular, genera que estos pueblos estén realmente en una situación de riesgo, además biológico, muy, muy particular, ¿no? Porque ellos no han desarrollado defensas ni siquiera para las gripes comunes, por lo tanto, una pandemia de este tipo está azotando con mucha fuerza a los miembros de estas comunidades. Y además han pasado otras cosas, tal vez un poco anecdóticas para algunos, como el hecho de que, por ejemplo, se reportó en el mes de septiembre la muerte por una herida de flecha de un funcionario de la FUNAI, la Fundación Nacional del Indio brasileña, un equivalente a la CONADI nuestra, ¿no? Precisamente porque, bueno, siendo una persona muy respetada en el ámbito de los pueblos indígenas brasileños, fue vista como un peligro y fue muerto por una flecha. Tanto como para graficar efectivamente también el sentimiento, ¿cierto?, y la percepción del temor y del miedo respecto de comunidades que se han visto muy particularmente, además, azotadas por esta situación que estamos viviendo. La población migrante está en una situación más o menos parecida, ¿no? Pensemos en toda clase de medidas específicas que tampoco se han desarrollado en relación a los migrantes, aun cuando existen instrumentos internacionales que protegen sus derechos, ¿no? Como la misma Convención Internacional para la Protección de Derechos de los Trabajadores Migrantes y sus familiares, ¿sí? Que está ratificada por Chile y que establece que los trabajadores migrantes gozarán de igual trato respecto de la población nacional en una serie de cosas y entre ellas en el acceso a los servicios sociales y de salud. Y aquí efectivamente se da una cosa que también mencionó Paula, ¿no?, donde los migrantes muchas veces son vistos de manera altamente discriminatoria, ¿cierto?, con frases que incluso acá en Temuco se han visto, los chilenos primero, ¿no?, y se ha puesto en duda la igualdad de derechos muchas veces de los migrantes respecto de los nacionales, en relación al acceso, por ejemplo, a los programas del Estado, ¿sí? Y siendo una población altamente golpeada. Pensemos que existen algunos estudios dentro de las pocas cosas que sabemos en este contexto, ¿cierto?, que hablan de que el 50% de los trabajadores migrantes han perdido sus trabajos. Ya sea por la ley de suspensión temporal, ¿cierto?, o por cesantía directa. La mayor parte de los trabajadores migrantes y sus familias no están inscritas en el registro social de hogares, por lo tanto no pueden acceder a otro tipo de políticas estatales que también han sido insuficientes para la población general, ¿no? Y eso ha generado, según lo que reporta, por ejemplo, el Servicio Jesuita de Migrantes, desempleo, hambre, enfermedad, endeudamiento y situación de calle, que también obviamente la están viviendo la población nacional, pero que en esto son particularmente golpeados los inmigrantes porque además se empiezan a dar situaciones como problemas del tipo legal, ¿cierto?, respecto de su permanencia en el país. Pensemos que también, por ejemplo, una cuestión que ya manifestó también Paula, el cierre de las fronteras o la rigidización de las fronteras provoca toda serie de situaciones que favorecen la trata de personas, ¿cierto?, los ingresos ilegales. Nosotros vimos también hace muy poco en la prensa nacional cómo
familias de venezolanos fueron abandonadas a su suerte en el desierto de Atacama, y que si no hubiese sido por unos motoristas deportivos, ¿cierto?, que los encontraron vagando por el desierto, seguramente hubiesen muerto de hambre, de sed, de calor, etcétera. Cuestiones que son obviamente agudizadas, ¿no?, porque los flujos migratorios no se inhiben necesariamente en un contexto como este. Europa también está siendo víctima de la misma situación, y digo víctima no porque Europa sea la víctima, sino que finalmente las víctimas son los inmigrantes que se siguen intentando movilizar hacia Europa o dentro de Europa, porque hay también unas ciertas lógicas de búsqueda, por cierto, del bienestar, que hacen que el desplazamiento de los migrantes se vaya moviendo hacia el norte. Hace un par de días atrás murieron personas en el Canal de la Mancha, migrantes. Siguen muriendo diariamente una cantidad importante de personas cerca de la isla de Lampedusa, en Italia, que es una isla que conecta, que es uno de los puntos más cercanos entre territorio europeo y africano, y que es un punto muy significativo, seguramente muchos de ustedes lo saben a través de la prensa, de llegada de inmigrantes a Europa. Estas personas están viviendo toda clase de situaciones muy dramáticas, porque además que en algún minuto se suspendieron simplemente en Italia, ¿cierto? Sobre todo, y les hablo de Italia porque es un caso que conozco particularmente por mis estudios allá y porque me tocó realizar alguna pequeña investigación sobre temas de migración allá. En Lampedusa muere, como les decía, sistemáticamente mucha gente. Italia bloqueó incluso las actividades de rescate de las personas que estaban a la deriva en el mar, y por lo tanto pasaron toda clase de cosas y siguen pasando, agudizadas, insisto, por el contexto de la pandemia, cuestiones a las cuales nos hemos ido tal vez dramáticamente acostumbrando en esa zona, ¿no? En Italia se habla de que crece el pueblo de los invisibles respecto de la situación de los migrantes, ¿no? Porque a propósito de la pandemia se han restringido la acogida de demandas de refugio, se han hecho más lentos las repatriaciones, se han dado pocos permisos de estadía, ¿sí? Eso es lo que ha reportado algunas investigaciones que se han hecho, algunos informes que se han emitido en estos días. La situación de los peones agrícolas ha sido absolutamente empeorada, más aún en el sur de Italia, con las problemáticas asociadas a las mafias, ¿no? Por lo tanto, se dice que ha aumentado el número de laboradores, tuve un cruce lingüístico, de trabajadores en condiciones de lo que las Naciones Unidas han llamado esclavitud contemporánea, ¿no? Aquellos trabajadores, sobre todo, que efectivamente están vinculados al rubro agroalimentario, donde prácticamente no reciben salario y viven en condiciones francamente tremendas desde el punto de vista de la desprotección social, y eso efectivamente hay evidencias, hay informes que han señalado que ha aumentado esta problemática y que ha empeorado en lo general, por cuestiones como las que yo les he señalado, la situación del trabajo de los llamados, muy mal llamados, la verdad, extracomunitarios, un concepto que a propósito de los rótulos y las categorías sociales es bastante espantoso para mi gusto, y perdónenme la expresión, y que en Europa se utiliza precisamente para hablar de aquellas personas que provienen de países que no forman parte de la Comunidad Europea, de la Unión Europea. Entonces, en Europa las personas están clasificadas como comunitarios y extracomunitarios. A propósito del concepto de comunidad, hay sentidos bastante torcidos, lamentablemente, del concepto de comunidad, que terminan efectivamente marginando a ciertos tipos de población que no ven, ¿cierto?, satisfechas sus derechos civiles mínimos y económicos, sociales y culturales mínimos. ¿Sí? Ni que hablar de los derechos, qué sé yo, de participación política, que en general no los tienen, sobre todo en países como Italia, por ejemplo, donde el ius sanguinis como principio de ciudadanía impide que incluso las personas hijas de inmigrantes nacidas en territorio italiano sean reconocidas o tengan la posibilidad de obtener la nacionalidad, y por lo tanto permanecen siendo extracomunitarios hasta que eventualmente a los 18 años se les
puede otorgar el reconocimiento, ¿cierto?, de una nacionalidad. En fin, quisiera a través de esta presentación haber logrado el objetivo de transmitirles algunas de las perplejidades, ¿cierto?, respecto de la situación que están viviendo los pueblos indígenas y migrantes. Y lo califico perplejidades precisamente porque es difícil que nos podamos mantener ajenos, ¿cierto?, y neutrales respecto de una situación que afecta muy particularmente a estas poblaciones. No solamente por la vulneración, ya sea por acción o por omisión de sus derechos, sino también porque efectivamente reflejan una problemática que obviamente es mayor y que dice relación con el cómo una cosa que había estado anunciadísima respecto de la importancia del rol del Estado en estos temas, lamentablemente esto no ha podido ser concretado para estas poblaciones en particular y bueno, hay una deuda, seguramente lo sabemos todos, ciudadana respecto de estas cosas, ¿no? Solo para cerrar, estaba releyendo un artículo a propósito de la gripe aviar de hace 15 años atrás y efectivamente existía claridad respecto de que a propósito de la posibilidad de una pandemia, que era la crónica de una muerte anunciada prácticamente esto, ¿no? Uno de los consejos, ¿cierto?, de las sugerencias era el hecho de que el Estado debía corregir los desequilibrios que modifican las posibilidades de los ciudadanos frente a las enfermedades. Estoy citando a Jorge Vila en un artículo del Le Monde, ¿no? Porque ciertamente, si bien nosotros sabemos que existen regímenes de bienestar variados, estoy pensando en que Gösta Exping Andersen, por ejemplo, un sociólogo danés, califica los regímenes de bienestar con la participación de 3 componentes, la familia, el Estado y el mercado. Ciertamente la situación actual nos ha demostrado que ni la familia ni el mercado logran por sí solos resolver y que es el Estado el que debería asumir un rol mucho más significativo y sobre todo porque además en el caso, por ejemplo, muy particular de las poblaciones que estoy señalando, hay además obligaciones jurídicas asumidas, ¿no? El convenio 169 de la OIT por una parte, el convenio sobre sobre trabajadores migrantes por otra, que obligan al Estado a generar ciertas acciones, ¿cierto?, para la protección de la salud de las personas. Eso es todo. Muchas gracias y muy agradecida por la invitación. Muchísimas gracias, doctora Rojas. Excelente presentación. A continuación daremos paso a las preguntas. Cada una de las investigadoras está al tanto de sus preguntas y va a ir respondiendo en el mismo orden que expusieron. Ahora comienza la doctora Palafox, quien va a leer y responder las preguntas que se le hicieron a través del chat. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias, Juan Carlos. Gracias a las compañeras por sus magníficas presentaciones. De acuerdo, la primera pregunta que me aparece en el chat es ¿por qué cree usted que las víctimas de violencia sexual han desistido de hacer las denuncias o desisten de seguir con el proceso que es pertinente? Bien, son varios motivos. Creo que igual podríamos destacar obviamente el desgaste psicológico, el miedo, la inseguridad, la autoculpa, ¿no? Y aquí relaciono la autoculpa con los históricos procesos de sexualización femenina como objeto de deseo, ¿no? Y esto es algo que creo que todavía nos pesa, como advierten organizaciones de asistencias a las víctimas. Es una constante culpabilizarse de la agresión sufrida, ¿no? Me agredieron porque bebí, entonces fue mi culpa, me agredieron porque me quedé sola con cierta persona y fue mi culpa, me agredieron porque bailé con cierta persona y fue mi culpa, porque caminé sola por ciertos sitios y fue mi culpa. También, obviamente, tenemos que contemplar una falta de confianza en las instituciones y falta de confianza en las propias capacidades, muchas veces, ¿no? Y ahí entraríamos en el ámbito psicológico, que se aleja un poco de lo que yo trabajo. Muchísimas gracias también por esta pregunta. Por la segunda pregunta, podría profundizar en lo que llama procesos civiles para la desnaturalización
y cómo se validan los procesos de autoformación que se desarrollan en los espacios comunitarios. Bueno, solo por si no lo dejé claro en la presentación, considero que los espacios de autoformación en espacios comunitarios tienen que darse siempre de forma complementaria, y ahí estoy perfectamente de acuerdo a lo que comentaba hace un minuto Gemma, en la centralidad que el Estado tiene que seguir teniendo en este punto. Centralidad obligada, ¿no? También por los acuerdos internacionales ratificados por este Estado. La desnaturalización, para responder a la pregunta, es un proceso de deconstrucción del mito afincado parcialmente en nuestra cultura, que considera que existe una esencia varonil y, por tanto, una razón de ser de su propia naturaleza sexualizada basada en la agresividad y en un deseo sexual irrefrenable e incontrolable. Los procesos comunitarios, en un sentido lleno del término, no como lo aplica Europa, por hacer un guiño también a lo que comentaba Gemma de extracomunitario, ¿verdad? Bueno, en esos procesos comunitarios considero que la solidaridad como parte de esos procesos son fundamentales, ¿no? Como creo que han analizado también mis dos compañeras. Y sobre cómo se validan estos procesos, bueno, yo creo que la validación siempre va a ser a través de, y es una pregunta compleja, ¿no? Pero considero que la validación va a ser siempre a través de una objetividad, ¿no? Y esta objetividad se conceptualiza como consenso entre iguales. Y aquí el reto es muy amplio, pero su validación, legitimación dentro del contenido formativo, asistencial, solidario que defiendo, creo que es la promoción y defensa de los derechos humanos acordados y ratificados internacionalmente, además de incorporados en la legislación actual nacional. Entonces, no es un parámetro perfecto, obviamente, pero a día de hoy considero que es una herramienta de validación legítima, valga la redundancia. Y ya con eso tenemos todavía mucho que seguir haciendo en el ámbito formal e informal. Bueno, no sé si he contestado bien a las preguntas, pero agradezco muchísimo las dos preguntas formuladas. Muchísimas gracias, Alejandra. Yo creo que sí se respondieron las preguntas. Bueno, esa es mi opinión también como investigador. A ver, que los chicos hayan quedado, o la persona haya quedado conforme. Ahora damos paso a la doctora Leal, que también tiene sus preguntas para ser respondidas. Sí, bueno, gracias. Yo básicamente las agrupé, por así decirlo, o sea, me han hecho algunas preguntas que tienen que ver con el rol del trabajador social, y yo diría más bien que quisiera responder desde la mirada de los cientistas sociales y profesionales de las ciencias sociales, en el sentido que hay miradas comunes, hay paradigmas comunes, entonces más que nada desde esa mirada. Pero efectivamente, bueno, y lo que ha sucedido, uno de los discursos que más me ha llamado la atención, que la verdad es que son tragicómicos, me disculpan la expresión, pero por allí vi un meme que decía, hicimos FODAS, ¿cierto?, por años como una técnica, y nadie puso pandemia como una amenaza, hasta que tuvimos la pandemia, ¿cierto?, y realmente la estuvimos viendo. Entonces, yo quisiera, primero desde lo investigativo, es decir, una de las críticas que podemos hacernos entre nosotros mismos es justamente la parcialización de las distintas miradas teóricas. Entonces, yo creo que el hecho de mirar los fenómenos de manera parcial nos ha llevado también a no tener respuestas ni desde lo teórico ni desde la intervención a estas crisis que se nos vienen de pronto. Lo que tenemos cierto también en el discurso, es decir, frente al estallido, levantamiento social. O sea, nadie vio venir aquello hasta que lo vimos con nuestros ojos, ¿y cierto? A mí me pasaba mucho de que por años leyendo, investigando, más que investigando, yo diría más bien leyendo y motivando, ¿cierto?, a estudiantes, o motivándome yo misma como estudiante, qué sé yo, de doctorado, etcétera,
esta mirada de la necesidad de la educación popular, de la necesidad de que el conocimiento se valide, se recoja desde la comunidad y se entienda que nosotros, insisto, con esta mirada de no ir desde un punto de vista vertical a intervenir, sino que de los saberes populares. Y la verdad es que cuando comencé a ver, ¿cierto? Y a entender cómo las distintos grupos sociales, las distintas comunidades en Chile se iban uniendo para discutir qué está pasando en el país y qué podemos hacer. Es decir, pareciera de que incluso también desde la academia debiéramos retomar esta mirada mucho más, bueno, lo transdisciplinar, multidisciplinario, etcétera. Hay varios pros y contras de esta mirada. Como queramos rotularlo, la verdad es que llevándolo a la práctica es volver a esta mirada de los fenómenos o de las situaciones que se vivencian, pero no desde una sola perspectiva. En este caso, no solo desde el trabajo social, que desde el trabajo social históricamente lo hemos hecho así o lo hemos comprendido así. Y insisto con mi argumento de que yo creo que justamente por eso nos costó visualizar que podía venir una pandemia. Los epidemiólogos estaban seguramente preparados, ¿cierto? Es lo que manejan constantemente. Pero, por ejemplo, ha habido un auge de todo lo que es teorizar y lo que es investigar en cuanto a las situaciones de desastres naturales. Desde el trabajo social se está abriendo más y más el hecho de la intervención en crisis. Estamos hablando de crisis más bien ya sea ambientales o de crisis, ¿cierto?, por situaciones políticas, conflictos armados, etcétera. Son áreas que se están expandiendo cada vez más y yo creo que de las cuales debiéramos empoderarnos y aprender a expandirlas. Como digo, yo no sé si desde el trabajo social estábamos preparados para una pandemia. Y yo creo que ahí vienen las discusiones y las reflexiones desde esta profesión y de esta disciplina en específico. Entonces yo diría que la primera invitación respecto a qué rol tenemos y cómo poder prepararnos para una segunda ola, que era otra de las preguntas que nos realizaban, es, bueno, desde lo investigativo es que todo lo que estemos reflexionando finalmente se contextualice en lo que se está viviendo, es decir, estamos en una crisis. Como varios de nosotros, ¿cierto?, trabajando con estudiantes directamente, dirigiendo tesis, y ver por allí que todavía falta mucho esta vinculación con lo que está pasando. Es decir, bueno, me estás hablando de una problematización, estamos hablando de esto, pero ¿en qué contexto estamos? ¿Cómo se enlaza esto a lo que estamos viviendo hoy en día? ¿Cómo esto mismo pudiera dar respuesta en unos meses más? Y es un ejercicio, y aquí lo llevo a nuestro rol también desde la academia, nuestro ejercicio diario con los y las estudiantes debiera ser este. Es decir, estamos frente a una situación de pandemia, de levantamientos sociales aquí en Chile y en el mundo. Por lo tanto, ¿cómo esto, cierto?, estos procesos que estamos desarrollando, de los cuales estamos investigando, efectivamente tienen una relación a lo que está pasando hoy día. Aterrizar y vincular de mejor manera, entonces, nuestra reflexión investigativa, nuestra reflexión académica con lo que efectivamente está pasando y movernos desde nuestras zonas de confort, de cómo miramos los fenómenos sociales, movernos para poder verlos desde otras perspectivas, para que no nos vuelva a pasar de que de pronto estalle algo a nuestro alrededor y digamos, uy, no lo veíamos venir. Y eso que estábamos investigando en los temas desde hace bastante tiempo. Respecto específicamente a las comunidades y nuestros roles, sobre todo cuando intervenimos directamente en los territorios, tiene que ver con volver a la mirada y más que nunca de visibilizar efectivamente lo que ya está instalado. Bueno, aquí voy a las bases, ¿cierto?, de lo que ya creo que lo he dicho 2 o 3 veces, de que las comunidades no son recipientes vacíos que nosotros vamos a llenar, sino que nosotros debemos, en este rol de ser fortalecedores de tejido social, poder visibilizar lo que ya está en la comunidad, lo que ya está allí potente, y cómo eso nosotros cómo a eso nosotros también le damos voz, sobre todo pensando que muchos profesionales están trabajando y están insertos desde lo público, es decir, cómo nosotros podemos ser este nexo, este lazo para
no solo fortalecer este tejido social, sino visibilizar lo que ya está instalado en la comunidad. Aspectos que yo creo que, llevándolo un poco más a la práctica, puntualmente, por ejemplo, cuando existen campamentos, se potencia el hecho de colaborarles en su autoorganización, por ejemplo, sobre todo han proliferado, y yo creo que producto de las crisis sanitarias, producto de lo que conlleva con las crisis financiero-económicas, por lo tanto, esto va a seguir proliferando. Cómo nosotros colaboramos en la organización de estas comunidades, de estos grupos, ¿verdad? Y también el hecho de nosotros poder facilitar la libre información para colaborar en que las mismas comunidades vayan tomando sus decisiones. Como yo lo planteé en la presentación también, se trata de justamente que en toda cadena decisional sean primero las comunidades organizadas quienes pudieran ser propositivas, y aquí, insisto, nosotros tenemos este rol de visibilizar, de recoger, de formar, de educar popularmente. Ahora hay bastantes campañas, hemos visto en los noticieros, ¿cierto?, que se lanzaron las campañas de un verano seguro, así que esas son, la verdad es que son estrategias concretas. Ahora yo traté de responder más hacia lo que nos da la base de ser cientistas sociales, que tiene que ver justamente con lo reflexivo y lo propositivo. Espero haber respondido a grandes rasgos las preguntas, porque traté de resumirlas en aquello, ¿sí? Gracias. Vale, muchísimas gracias, Paula. Ahora vamos a dar paso a la doctora Rojas, a la doctora Gemma Rojas. Antes quiero recordarles también que está disponible la encuesta de satisfacción para que la puedan responder, por favor. Eso, adelante. Muchas gracias, doctora. Gracias. Voy a intentar hacer una respuesta sintética porque las preguntas son muy interesantes, pero darían para 3 seminarios más. Así es que tal vez podríamos abordar algunas de estas cosas en un futuro. La primera pregunta dice, ¿qué medidas políticas se deben tomar para proteger a las etnias? Esta es una pregunta que es tan compleja y tan larga como la historia reciente, al menos de América Latina, estoy pensando en el siglo XX, respecto de las discusiones que han existido acerca de qué es lo que hay que hacer con los pueblos indígenas. O los protegemos o fomentamos niveles crecientes de autonomía para que ellos tengan las herramientas para protegerse, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Entonces, obviamente, eso va a depender del tipo de relación que nosotros queramos establecer con los pueblos indígenas en el contexto de un determinado Estado nacional y en el cómo ese Estado nacional se defina a sí mismo, ¿no? Y ahí, obviamente, hay perspectivas muy distintas y, efectivamente, hay maneras de abordarlo que incluso en función de las distintas legislaciones latinoamericanas, por situarnos solamente en el contexto regional, tienen salidas distintas. Se supone, por ejemplo, solo para mencionar un dato, que la legislación nuestra, ¿cierto?, sobre todo la previa a la adopción del Convenio 169, que es la ley indígena, ¿cierto?, establece más que derechos para los indígenas, deberes para el Estado. De hecho, prácticamente no consagra en términos de la letra de la ley ningún derecho, como por ahí decía Víctor Toroyan Caqueo, Sergio Fuenzalía, investigadores de esta área. Y por lo tanto, ahí algo está pasando, ¿cierto? Porque si la ley indígena establece deberes para el Estado y ni siquiera esos deberes el Estado los está cumpliendo, y de manera transversal, porque aquí no hay una crítica política, la ley indígena es del año 93 y ha pasado bastante agua debajo del puente. Pero efectivamente esta es una discusión que ha estado presente en todos los países del mundo y de un enfoque llamado así indigenista, que buscaba la protección, se ha ido moviendo más bien hacia enfoques más autonomistas que otorguen más bien las posibilidades de que los pueblos indígenas ejerzan distintos grados y niveles de autonomía para poder proveer a su propio desarrollo económico, social y cultural, ¿cierto? Por lo tanto, medidas específicas obviamente van a depender del enfoque que cada Estado tenga al respecto. En el contexto nuestro deberíamos ser capaces de partida de congeniar la legislación nacional con los tratados internacionales que Chile ha firmado, pero eso ha sido particularmente complejo porque además, en tanto medidas políticas, y ahí me centro en el concepto específico de lo que la pregunta plantea,
va a depender necesariamente de cuestiones que seguramente en el contexto actual son muy difíciles de abordar, precisamente por la forma en que se vincula, y esto es materia en realidad de juristas, así que no me quiero extender, pero tenemos en la facultad un importante académico, el profesor Juan Jorge Faúndez de la Facultad de Derecho, que con él podríamos hacer en un futuro un seminario muy interesante sobre estos temas, para poder responder con mayor propiedad. Entonces, medidas políticas específicas en el contexto, sobre todo chileno, en el cual nosotros nos situamos, el panorama es complejo porque la vinculación entre la legislación, ¿cierto?, los tratados internacionales, etcétera, ha sido un poco conflictiva y obviamente tenemos una cierta cantidad de límites que precisamente la situación contemporánea de Chile los han manifestado. En otras partes se han logrado resolver de maneras distintas, por ejemplo, asumiendo estrategias de autonomía territorial, como en el caso nicaragüense, en las dos regiones autónomas de la costa atlántica de Nicaragua, o modelos de autonomía no tan territoriales, pero autonomías también, en el caso mexicano, ¿cierto?, en el caso colombiano. En fin, existen distintas formas y tenemos como sociedad que llegar a algún punto de consenso respecto de cuál sería la mejor salida que, por ejemplo, nosotros en Chile podríamos tomar. No sé si contesto, pero en realidad más bien planteo posibilidades de diálogos futuros con esa respuesta. La segunda pregunta dice, ¿existen países que tienen estructuras armadas de defensa de los derechos humanos? ¿Se puede decir que estas estructuras se las vio visibilizadas como fracasadas en esta pandemia como garante de estos derechos humanos? Lo que pasa, creo yo, esto es una opinión muy personal, que, bueno, todos los países tienen estructuras mejores, peores, ¿cierto?, para la defensa de los derechos humanos, y sobre todo porque ellas están asociadas, ¿cierto?, a distintos niveles de protección de los derechos humanos, como es la misma legislación, ¿cierto? Y en eso el derecho internacional tiene mucho que decir. Los tratados de derechos humanos, a los cuales Chile ha adscrito prácticamente todos, los más importantes, ¿cierto?, al menos, nos obligan a ciertas cosas, pero no necesariamente los tiempos de lo jurídico, ¿cierto?, son los que corresponden a las necesidades de acción inmediata que tenemos en el contexto actual, ¿no? Entonces, tenemos nosotros en Chile, por ejemplo, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que es un organismo autónomo muy importante que ha desarrollado una serie de acciones, ¿cierto?, pero las acciones, insisto, dado que en la medida en que estemos en una situación flagrante de no respeto, de vulneración de los derechos humanos, las medidas jurídicas que se pueden tomar son lentas y eso yo creo que hace que efectivamente, como la persona que planteó la pregunta bien señala, hay un problema de visibilización, porque no es que no se hagan cosas, pero seguramente no con los efectos inmediatos deseados que nosotros además necesitamos, ¿no? Entonces, los tiempos para establecer un recurso de protección, los tiempos de respuesta, etcétera, además de todo lo que ya fue mencionado, ¿no?, respecto de los tiempos de la justicia, es una cuestión que es bastante compleja, más aún en la situación en la que estamos. La justicia ha seguido adelante, pero seguramente no funcionando al máximo de su capacidad, y además nosotros ya tenemos algunos problemas más que diagnosticados respecto de las dimensiones, ¿cierto?, de nuestro aparato jurídico y de ciertos problemas de funcionamiento, ¿no?, que hacen que obviamente ciertas reformas que están siendo esperadas hace mucho tiempo ojalá lleguen, como las reformas al sistema civil, ¿cierto? El penal ya algo ha funcionado, pero insisto, sobre todo para los temas de derechos humanos, los temas siguen siendo los tiempos, perdón, siguen siendo muy lentos para lo que nosotros realmente necesitamos para resolver cuestiones inmediatas. Los recursos de protección algo resuelven, pero seguramente no con la velocidad, ¿cierto?, y con los efectos inmediatos que necesitamos por una cuestión que además por su velocidad, ¿cierto?, nos está arrasando, ¿cierto?, en muchos niveles. ¿Cómo empoderar a las comunidades? Perdón, y un último detalle. Además, el problema es que muchos de los tratados internacionales, por ejemplo, a los que muchas veces se recurre, ¿cierto?, como argumento para poder, ¿cierto?, referirse a los derechos humanos de distinto tipo, ¿cierto?, ya sean individuales como colectivos. El problema es que además, en general, las Naciones Unidas y sus organismos especializados no tienen mecanismos de coacción, ni de coerción, ¿cierto?, ni de obligación para con los estados, salvo situaciones muy específicas, lo que hace que además el poder ejecutoriar, digamos, cierto tipo de medidas sea bastante más complejo. Pero
yo creo que hay que efectivamente estar pendiente, y eso también es una cuestión muy importante, hay que estar pendiente de las acciones que sí se están llevando a cabo, pero obviamente atendiendo a los tiempos de la justicia. ¿Cómo empoderar a las comunidades indígenas en tiempo de pandemia? Dice la tercera pregunta. Esto yo creo que se relaciona mucho con la primera pregunta también, ¿no? Siempre está la pregunta, las comunidades necesitarán que las empoderen o no, ¿cierto? Hay muchas comunidades que están muy empoderadas, ¿cierto? Pero más bien se encuentran con limitaciones al ejercicio, ¿cierto? De su propia agencia social, ¿no? Entonces ahí también hay un tema que dice relación con algo que está en discusión y que se quiere seguir discutiendo, y que, por ejemplo, hoy en día hay toda una discusión puesta sobre la mesa respecto del cómo, por ejemplo, los pueblos indígenas, al menos en Chile, se van a representar en la situación de la Convención Constitucional, ¿no? Se están pidiendo escaños reservados, esa cuestión no se termina de resolver, ¿cierto? Pero efectivamente hay un interés precisamente por participar activamente y no solamente por esperar, ¿cierto?, que otros empoderen o que otros protejan, sino de participar activamente de los procesos con todas, obviamente, las diversidades internas que los pueblos indígenas tienen. Y la última dice, dentro de esas perplejidades, ¿podría relacionar estos conflictos migratorios con el desarrollo sustentable en un contexto de problemas climáticos asociados a todo lo que mencionó en su presentación? Bueno, esto yo creo que es la pregunta del millón, porque, o sea, y no solamente para las cuestiones migratorias. Lo que nosotros estamos viviendo es un problema fundamentalmente de cambio climático, ¿no? Y de los efectos que tiene, y eso lo señalan muchos expertos, ¿no? Ahí pueden haber diferencias en sus apreciaciones respecto de los efectos que está teniendo el ser humano en la naturaleza y un determinado modelo económico en la naturaleza. Hay algunos que hablan del antropoceno o del capitaloceno para referirse a periodos globales, ¿cierto?, donde el impacto, ya sea del ser humano o de un determinado modelo económico, afectan en tal medida a los ecosistemas naturales que estamos generando toda esta clase de problemas, obviamente tal vez no por acción directa, pero efectivamente eso termina pasando. Entonces, claro, el hecho de que hayan ciertas zonas particularmente impactadas por estos procesos obviamente genera movilidad, ¿cierto? Movilidad forzada, y no solamente por efectos del clima, también obviamente la pobreza y todas las cosas que nosotros sabemos, pero sí, por cierto, la precarización de ciertos entornos genera movimiento de población, sin lugar a dudas. El hecho de que nosotros tengamos zonas de sacrificio obviamente genera también movimientos internos de población, no solamente las llamadas migraciones transnacionales. Por lo tanto, ciertamente están en plena vinculación, y esos son preguntas de marca mayor que tampoco podemos resolver en este seminario, pero que es importante tener en consideración que obviamente esa es una gran pregunta que tenemos que tener en mente para poder pensar en cómo, si es que salimos pronto de esta situación, y si no salimos tan pronto también, en cómo generamos efectivamente una mirada hacia lo sustentable, lo sostenible, que permita la sobrevivencia de la humanidad como un todo, y obviamente el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas que viven en zonas que están particularmente golpeadas por este tipo de situaciones. Solo a modo de ejemplo, con esto me callo y discúlpenme y les agradezco la paciencia. Por ejemplo, la misma malaria de la que yo les hablaba al principio de la presentación también se ha visto aumentada por el calentamiento global, porque es sabido que este tipo de procesos climáticos han aumentado las zonas donde puede proliferar el mosquito, que es el transmisor de la enfermedad, ¿cierto? Entonces, obviamente, estamos exponiendo, ¿cierto?, por una cuestión que podría ser un factor completamente ajeno, macro, ¿cierto? Estamos exponiendo grandes zonas, ¿cierto?, de la humanidad, y no solamente las personas, por cierto, que viven en zonas más marginales, pero donde ellas se ven mucho más afectadas, a situaciones donde obviamente los problemas climáticos están directamente relacionados con la proliferación de enfermedades, con el menoscabo de las condiciones de vida, ¿cierto?, de ciertos estratos de la población, etc. Entonces, obviamente hay una relación inevitable entre este tipo de componentes, y esperamos tenerlo esta vez sí presentes para poder, no solamente nosotros los ciudadanos, nuestros gobernantes, ¿cierto?,
y todos los gobernantes del mundo, sobre todo quienes más contaminan, estoy pensando en Estados Unidos, por ejemplo, que ha sido uno de los más resistentes históricamente, no solamente con el gobierno actual, a, por ejemplo, firmar el protocolo de Kioto, etcétera, una serie de de instrumentos que permitirían, ¿cierto?, mitigar, ¿cierto?, un poco los impactos. Eso, muchas gracias, espero haber respondido. Muchísimas gracias, Gema. Excelentes presentaciones, las de las 3 investigadoras. Con esto quiero cerrar y agradecer la participación de nuestras investigadoras, también de las personas que nos acompañaron durante este proceso, y mencionar también que nos están conectadas desde Ciudad de México también, Nancy Jiménez, y agradecidos también a ella. Nada más que comentar, nuevamente agradecer, y reitero que está la encuesta disponible en el chat para que ustedes la puedan responder. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo año, que volveremos a organizar el nuevo seminario de diálogos sobre inclusión y diversidad, ya en su tercera versión. Muchísimas gracias.